Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Gracias al favor de su atención, de sus dudas que nos han hecho favor de hacer llegar. Vamos a hablar de... Primera pregunta, por favor. ¿Por qué se debe de pagar en mayo la participación de los trabajadores en las utilidades? Aquí recordemos lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que debo de pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de las declaraciones. No dice de la presentación de la declaración en particular, sino a la fecha de presentación de las declaraciones, que es 31 de marzo. Por lo tanto, los 60 días abarcan obviamente el mes de mayo. De tal suerte que por ello se pone como tope el clásico mes de mayo, para que todos ustedes estén enterados de ese detalle. Siguiente pregunta, por favor. ¿Quiénes no tienen derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades en las empresas? Aquí nosotros también encontramos de manera expresa que, tratándose de gerentes, administradores o directores generales, no juegan en el partido del reparto de utilidades. Es algo muy importante. Aquí en algunas ocasiones nos hemos encontrado con algunas empresas que a través de sus diversos funcionarios nos dicen, oye, ¿le toca? No le toca. La ley es muy clara. Ya lo mencionamos en un momento determinado. Ustedes pueden hacer el hecho de darle un bono de actuación, se lo dan dentro del mismo ejercicio a esa persona que quieren ustedes estimular. No hay ilegalidad, todo se lleva a cabo conforme a la ley y queda claro y transparente. Por lo tanto, ya se integra o no salario y es otro problema, pero la cuestión fundamental es estimular al trabajador, estimular al directivo. Ya el reparto de utilidades tiene una marcada situación, tiene cómo se maneja, cómo se determina y quiénes no juegan. Por lo tanto, es importante que ustedes lo consideren y lleven a cabo ese cumplimiento de obligaciones. También tenemos por ahí un caso muy especial en donde había un solo trabajador y pues obviamente que era el beneficiario de dichas utilidades. Aquí, insisto, es importante no disfrazar, no simular y no querer forzar una interpretación que no procede. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede dar un bono en lugar de la PTU? Claro que se puede dar, pero en ese caso ya no se llama PTU, se llama bono y por lo tanto, independientemente de integrar al salario, base de cotización para efectos de seguro social, tratándose de una percepción por su nómina, es obvio que hay un estímulo por parte del patrón. Aquí la cuestión es si hay capacidad económica o no para hacerlo. Una parte muy importante es lograr que esa situación salga clara, se determine bien y sobre todo que se cuide el hecho de que no se genere un derecho adquirido. A manera de ejemplo, y cito el caso de las inscripciones normales. Muchas empresas daban una ayuda para útiles escolares de los hijos por ahí de agosto a efecto de poder atenuar el impacto de ese gasto extraordinario que tienen quienes tengan hijos en edad escolar. Así pues, de poderse dar, sí se puede dar, hay que cuidar cómo se da, hay que manejar el recibo adecuado con un texto adecuado, de que por esta única ocasión, etcétera, etcétera, para efecto de evitar en un momento determinado los temibles derechos adquiridos de los trabajadores por un descuido del patrón. Siguiente pregunta, por favor. Si la PTU, por ejemplo, son de 100 pesos por trabajador, ¿se les puede entregar una cantidad mayor? Esa es una pregunta muy buena. Si tenemos un patrón generoso y compartido que quiere dar una cantidad mayor a sus trabajadores, lo puede hacer. Aquí la parte importante es, ya sea con el sindicato, ya sea con la mayoría de los trabajadores, celebrar un acuerdo en el cual determina que el reparto de utilidades no van a ser 1,000 pesos que corresponden a todos los trabajadores, sino que la empresa, para estimular y agradecer la participación de los mismos y sobre todo buscar paliar el tema tan delicado vivido con esta pandemia, decide darles una cuestión adicional de 3,000 pesos de reparto de utilidades. Eso es importante, todo es reparto de utilidades y aquí es fundamental, insisto, que esté todo en una evidencia escrita, que esté todo claro para efecto de evitar interpretaciones con las autoridades que puedan en un momento dado tratar de desvirtuar la naturaleza de la PTU. Cuestión contraria es cuando no hay PTU a repartir y alguien quiere llamarle PTU a un bono que esté dando a una cantidad determinada, pues en ese momento se trata simple y sencillamente de una cantidad que viene directamente del patrón como una especie ajena a el reparto de utilidades. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué autoridad es competente para revisar la participación de los trabajadores en las utilidades? Aquí recordemos nosotros que la parte más importante de todo es la cuestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
que es la que recibe la declaración del patrón, está de acuerdo o no, tiene objeción de los trabajadores o no. Recordemos el procedimiento que debe de seguirse por el sindicato o por la mayoría de los trabajadores. El otro tema natural es cuando venga una inspección laboral, la inspección de trabajo puede determinar o no si hubo o no cumplimiento de esa obligación en base precisamente a revisar las mismas declaraciones. Yo no se las di a los trabajadores, yo no se las di al sindicato, no hay problema. En una inspección laboral sale a relucir todo ello y en un momento determinado, aparte de la sanción correspondiente, deberá de haber ese reparto de utilidades. Siguiente pregunta, por favor. ¿La comisión mixta de participación de los trabajadores en las utilidades se debe de registrar ante una autoridad? No, esa comisión mixta se crea de manera interna, obviamente participando todos los trabajadores, participando los representantes patronales, para que se coordinen en la forma en la que se debe de llevar a cabo esa distribución. Recordemos que la ley nos marca días trabajados durante el ejercicio y salarios percibidos para sacar el monto correspondiente. Ahí ellos decidirán lo que ya habíamos comentado. Hoy las incapacidades juegan o no como días trabajados, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de detalles, esa comisión que se encargue de resolverlo. Lo que sí nunca va a poder determinar esa comisión es, oye, le vamos a dar al gerente general, ahí jamás, porque en ese momento esa comisión se mete en problemas legales. Siguiente pregunta, por favor. Si no hubo utilidades, ¿se puede dar una cantidad definida por el patrón? Sí, insisto, qué bueno que se pueda compartir. Qué bueno que el patrón quiera compartir su dinero. Qué bueno, ese es excelente. La cuestión es que no le llamen reparto de utilidades a lo que no son utilidades. Tengan cuidados en ese concepto, porque recuerden que todo debe de salir a través de un CFDI timbrado. Siguiente pregunta, por favor. Como trabajadores, ¿podemos solicitar una copia de la declaración anual del patrón para saber lo de la PTU? Sí, es obligación del patrón proporcionarla a los trabajadores, a la mayoría obviamente, o al sindicato. Así es que depende de las relaciones que tengan ustedes obrero-patronales, va a depender así la permanencia o no de la cordialidad. Oye, enséñame los datos, aquí está, no hay ningún problema. Ya los viste, ya estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ya tienes toda la información. Haz lo que consideres conveniente. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay algún tope para las PTU? En el tope del ejercicio 2020 tenemos el tope natural, como venía manejándose. A partir de este año, con la modificación que hay, nos marca el tope de 3 meses o bien el promedio de los últimos 3 años en los que haya tenido utilidad la empresa para poder repartir. Sobre esa base, dependerá de nosotros si tenemos o no ese objetivo económico. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué pasa si yo doy más de 3 meses en las PTUs? Eso es excelente. Si tenemos un excedente de dinero y queremos dar más y queremos lucirnos con nuestros trabajadores, yo estoy de acuerdo, pero háganlo bien. Háganlo bien, ya lo habíamos mencionado en otra pregunta previa, en el que debemos de juntarnos con esa comisión y decirle, oye, fíjate que en lugar de 100 pesos tengo 500 para repartir. Excelente. Bienvenida a esa situación, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, pueden ustedes hacerlo, pero con cuidado, con los recibos correspondientes, el acuerdo correspondiente con esa comisión mixta de reparto de utilidades, para evitarse problemas. Tengan mucho cuidado con ello, porque ya independientemente de todo, pues hay interpretaciones que pueden generar controversias con nuestras autoridades. Recuerden ustedes que todo lo que hagamos tiene que estar debidamente soportado para evitar problemas con las autoridades laborales o fiscales. Si te gustó, ya sabes, ese pulgar arriba, esa suscripción, para que te avise cuando pongamos material a tu disposición, y nos vemos en la que sigue.